Hola chicos, ¿cómo están? Pues nada más quería hacer este pequeño video para decirles cuál es el propósito de la práctica de laboratorio que haremos a distancia y cuáles son las condiciones en las que será esta. Es una práctica que tiene el propósito de que ustedes descubran cómo funciona el mundo de sabores y olores en los alimentos, relacionándolos con los grupos funcionales de las moléculas que los componen. Entonces, este experimento se divide en dos partes. Las dos partes las pueden hacer ustedes en sus casas, es decir, no tienen que reunirse con sus compañeros, pueden hacerlo en vía remota. La primera parte del experimento consiste en que ustedes prueben con 3 variantes distintas algunos alimentos que tengan ustedes en su casa. La primera, primero, todos los experimentos van a ser con los ojos vendados o con los ojos cerrados, ustedes deciden. Evidentemente si hacen trampa pues no funciona bien el experimento, ¿verdad? Segundo, si ustedes tienen a una persona que pueda ayudarlos, o sea, ayudarlos en el sentido nada más de ponerles con una cuchara o un tenedor o unos palillos la comida en la boca, eso, y que les ayude a registrar los datos, eso es suficiente, o sea, no tiene que ser una persona muy especializada o avezada en las ciencias. Pues bueno. Entonces, les digo, van a hacer las 3 pruebas con los ojos cerrados o tapados. Y el chiste es que ustedes prueben por persona entre 3 y 5 alimentos cada uno de ustedes. Con los ojos vendados, primero tienen la nariz y la boca disponible, entonces cuando ustedes prueban el alimento tienen que describir qué sabor sienten y decirle a la persona o registrarlo por su cuenta qué alimento creen que sea. Ok. Aquí es algo importante, antes de hacer este experimento tienen que investigar como qué tipo de sabores hay, o sea, no pueden nada más decir como sabe a plátano o una cosa así, tienen que buscar cuáles son las categorías de los sabores. Por otro lado, después van a hacer los mismos alimentos en un orden puede ser distinto para que no se lo sepan de memoria. Ahora lo hacen con los ojos vendados también, pero además con la nariz tapada. Mantener la respiración todo el tiempo, es decir, prueban, se tapan la nariz y mientras se tapan, perdón, eso es mentira. Primero está cerca de ustedes el alimento, se tapa la nariz y se mete el alimento y tienen que describir qué sabores sienten ahí. Los sabores, así como un poco de spoiler, serán diferentes a los que sienten ustedes perciben ustedes cuando tienen la nariz disponible. Después tendrán que justificar por qué sucede eso. Y el tercer experimento consiste en que ya no va a ser probarlo, sino solamente olerlo. Entonces van a acercarse, igual con los ojos vendados, una muestra de alguno de los alimentos, de cada uno de los alimentos, y van a describir qué es lo que huelen. De nuevo, al igual que con los sabores, tienen que investigar qué tipo de olores hay. No pueden describir como huele a madera o algo así, ¿no? Bien. Pues bueno, esa es la primera parte del experimento. Aquí solamente tengan cuidado si tienen ustedes alimentos a los cuales ustedes son alérgicos o que les causan irritaciones como algo picoso, es decir, utilicen solamente alimentos que ustedes sepan que son seguros para ustedes. No me hago responsable si deciden, no sé, probar cebolla y resultan ser alérgicos a la cebolla, es decir, ustedes ya saben qué alimentos pueden consumir hasta este momento. Además son porciones pequeñas, entonces aunque sean alérgicos, si es una porción pequeña, en principio no tendrían una mayor reacción. Pero de todas maneras tengan cuidado con eso, por favor. La segunda parte de este experimento consiste en que relacionen esas moléculas que ustedes probaron, ya sea olfativamente o gustativamente, con los grupos funcionales de las moléculas que están presentes en estos alimentos. Esta segunda parte es más como hacer un match de lo experimental que hicieron con una investigación en la red. Pero no crean que es como muy abierto de encuentra qué sustancias tenga el jitomate, ¿no? Sino hay una página que les voy a poner en el link. En el post, perdón, voy a poner el link a esta página, que es una base de datos de sabores. Y en esta base de datos ustedes pueden buscar por el alimento, así le dan clic en qué alimento están probando
y ese alimento les dice qué moléculas son las que producen los sabores en ese alimento. Les ponen la fórmula química, o sea la fórmula en 2D para ver los elementos que la conforman y cómo están enlazados, y le pueden pedir en 3D si quieren ver qué geometría tiene la molécula. En principio, una vez que ustedes detecten qué sustancias son las que pertenecen a ese alimento, las registran y tendrán que identificar grupos funcionales. Ustedes ya conocen varios grupos funcionales. Notarán que en la comida, además de los grupos funcionales que vimos en clase, habrá algunos otros grupos que no trabajamos, pero de todas maneras están enlistados en la página. Inclúyanlos por favor, porque es parte del aprendizaje conocer nuevos grupos funcionales. Como vieron en la fotografía, puse una variedad de alimentos para trabajar con nuestra práctica a distancia. No tienen que ser todos los que les muestro, es un ejemplo nada más, y pues en realidad utilicen de los alimentos que ustedes tienen en casa para prepararlo. Tenemos eso sí, cuiden que en total del equipo tengan considerados alimentos de diferentes grupos de alimentos. O sea, por ejemplo, tenemos aquí en esta muestra tenemos frutas, tenemos verduras, tenemos también alimentos de origen animal como el atún, la mantequilla. Por acá tenemos queso panela. Y por acá tenemos también, esto es un sazonador japonés hecho de pescado seco. Entonces también es de origen animal. Tenemos especias, como por ejemplo el comino molido, que en bajas cantidades hace que la comida sepa muy bien, pero en altas cantidades me parece que les picaría. Bueno, a mí me pica. La pimienta también. Tenemos albahaca, esta es albahaca seca, pero también pueden tener ustedes albahaca fresca en casa. Alcaparras, que me encantan, son como las aceitunas, más pequeñas y mucho más saladas y ácidas. Tenemos orégano seco. Y tenemos este sazonador tipo cajún, eso se los recomiendo mucho. O sea, cuando preparan unas papas a la francesa y le ponen de eso, delicioso. Canela, que también tiene sabores y olores importantes, y ajonjolí. Bueno, esos son algunos ejemplos de alimentos. Yo recomiendo que los piquen. Es una pequeña porción, no necesitan hacer mucho en realidad, o sea, mucho de cada alimento. Traten de limpiar el cuchillo después de utilizar de cada alimento para que no se contamine en olores y sabores. Por eso tenemos también el rollo de papel o servilletas a la mano. Y una vez que corten una porción, recomiendo que lo trituren. Esto sí, ya sé que no todo el mundo tiene ese instrumento de laboratorio prehispánico en su casa, pero bueno, no tiene que ser a fuerza con un molcajete con su pistilo, diríamos en laboratorio, sino que pueden utilizar una cuchara como si estuvieran haciendo una papilla. Y esto es para quitar la variable de la textura en los alimentos, porque a lo mejor por la textura puedes adivinar qué alimento es. Pues muy bien, entonces me voy a poner a picar y preparar las muestras. Y finalmente en sus resultados serán qué alimentos pudieron detectar, con qué sabores y qué olores. Y los resultados de la segunda parte será qué moléculas le dan el sabor a los diferentes alimentos que probaron. Como son en equipos y ustedes son 4 personas por equipo y cada persona prueba entre 3 y 5 alimentos, pues digamos que tendremos mínimo 12 alimentos distintos y máximo 20 alimentos distintos. Para aquellas personas que no puedan ponerse en comunicación con alguno de sus compañeros y solamente puedan hacerlo individual, pues obviamente no serán los 20 o 15 alimentos solamente para ustedes, pero ciertamente con 3 o 4 alimentos no es suficiente, porque no nos da oportunidad de ver la variedad de las moléculas. Entonces yo recomendaría que si lo van a hacer un individual, elijan entre 8 y 10 alimentos, ¿de acuerdo? Pues bien. Ahora ya les hablé de los resultados. Ahora los análisis de resultados. ¿Qué será? En los análisis de resultados ustedes tienen que escribir para la primera parte del experimento, para la parte A, tendrán que decir qué tanto les afectó el tener el olfato bloqueado para probar los alimentos, qué sabores se mantuvieron a pesar de tener la nariz bloqueada, qué olores les permitieron identificar qué alimentos fueron los más difíciles de identificar, cuáles fueron los más fáciles.
y una posible justificación para este comportamiento. Eso lo van a utilizar la información del marco teórico para justificarlo. En el caso de la parte B, de las moléculas, pues el análisis será simplemente cuáles son los grupos funcionales que están presentes en los olores dulces, en los olores herbales, en los olores pungentes, o sea que pican la nariz, como lo de los chiles o la pimienta. Entonces hacer un tipo de relación entre qué tipo de grupos funcionales están presentes, en qué tipo de olores, también en qué tipo de sabores están presentes, ¿no? O sea, lo dulce, lo salado, lo amargo, etc. Bueno, eso es de análisis de resultados. Conclusiones. En conclusiones, ¿qué tienen que poner? Conclusiones tienen que poner cómo se relacionan, qué evidencia obtuvieron en el experimento para relacionar los sentidos de olor y gusto al percibir alimentos, ¿no? Por otro lado, eso tiene que ver con el objetivo A. El objetivo B, por otro lado, decir que si lograron encontrar una tendencia entre los grupos funcionales y los sabores y los olores, o si no existe esta tendencia. También tienen que probar si su hipótesis, alguna de las hipótesis que ustedes embarcaron, porque hay que hacer dos hipótesis en este experimento, uno para la parte A y una hipótesis para la parte B. Entonces decir si las hipótesis que probaron en el experimento fueron correctas, es decir, si las comprobaron o si las refutaron y qué cambios tendrían que hacer. Y finalmente, la tercera parte de las conclusiones es qué cambios le harían a su metodología. Es decir, a la próxima, si estuviera disponible otro tipo de alimentos, lo probaría porque eso me daría mayor riqueza en las variables. Por otro lado también, a lo mejor entre cada bocado tendría que probar agua mineral o agua simple para que no tuviera saturación de sabores, o a lo mejor el orden en que los pruebe sea distinto. Si me explico, algún cambio en la metodología que consideren correcta. En el tratamiento de residuos, pues la mayoría de los residuos, no la mayoría, todos los residuos son comestibles, así que pueden decir pues una de dos cosas: o que ese residuo se lo van a comer, o sea, van a terminar de comérselo, o por otro lado lo van a utilizar para hacer composta o ponerlo en la basura orgánica, que eventualmente será composta. Aunque no lo hagan ustedes. Pues bien, entonces como se darán cuenta, no está complicado el experimento, está relativamente divertido, entretenido, y van a aprender cosas sobre la vida cotidiana, que son los alimentos, y relacionarlo con cosas que vemos en clase, que es de química. Pues bien, espero que estén bien guardados en su casa, teniendo las medidas de precaución adecuadas para esta época, y manteniéndose saludables, comiendo, durmiendo lo suficiente, y trabajando también en sus actividades en línea que les tenemos preparados en la prepa. Cualquier duda, por favor, contáctenme en el grupo o por correo, o en Algebraics o en Google Classroom. Tenemos muchas vías de comunicación. Bien, que pasen un bonito día. Hasta luego.